Durante mucho tiempo, las historias de amor seguían una fórmula muy simple. Dos personas se conocen, se enamoran, y todo termina bien. El amor era idealizado, perfecto, casi irreal. Pero entonces apareció una escritora que hizo algo distinto. En lugar de escribir sobre amores perfectos, empezó a escribir sobre personas reales, con orgullo, con prejuicios, con errores. Su nombre era Jane Austen, y sin hacer ruido, terminó cambiando para siempre la forma en que entendemos el romance. Bienvenido a Historias entre páginas, el lugar donde descubrimos el lado oculto de los grandes libros, y para entender por qué sus historias siguen siendo tan actuales, tenemos que volver a una época donde el amor no siempre era una decisión. Jane Austen nació en 1775, en Inglaterra, una sociedad donde el matrimonio no era solo una cuestión de amor, era una cuestión de estabilidad, de dinero, de posición social. Para muchas mujeres, casarse no era una opción romántica, era una necesidad, porque sin matrimonio no había seguridad económica, no había independencia y en muchos casos no había futuro. En ese contexto, Jane Austen comenzó a escribir historias que parecían simples, pero no lo eran. Novelas como Orgullo y Prejuicio o Sentido y Sensibilidad no solo hablan de amor, hablan de decisiones, de expectativas sociales, de cómo las personas se juzgan unas a otras antes incluso de conocerse. Uno de sus mayores cambios fue este. El romance ya no era solo lo que pasaba entre dos personas, era también lo que pasaba dentro de ellas, sus dudas, sus errores, sus prejuicios. En Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, Elizabeth Bennet y Mr. Darcy no se enamoran de inmediato. Al contrario, se juzgan, se malinterpretan, se equivocan. Y es precisamente a través de esos errores que la relación evoluciona. Jane Austen entendía algo que hoy parece obvio, pero en su época no lo era. El amor no es perfecto, es un proceso donde las personas cambian, aprenden y a veces tienen que enfrentarse a sí mismas antes de poder amar a alguien más. Pero su impacto no fue solo en las historias, también fue en la forma de escribirlas. Jane Austen utilizaba la ironía de una manera brillante. Observaba la sociedad con una mezcla de humor y crítica. Sus novelas parecen ligeras, pero en realidad están llenas de comentarios sobre dinero, clase social y comportamiento humano. Sin discursos largos, sin explicaciones directas, solo mostrando cómo actúan las personas y dejando que el lector entienda lo demás. Y quizás por eso sus historias siguen siendo tan relevantes, porque, aunque el mundo ha cambiado, las emociones no tanto. Seguimos juzgando antes de conocer. Seguimos confundiendo orgullo con seguridad. Seguimos dejando que el miedo influya en nuestras decisiones. Hoy, muchas de las historias de romance que vemos en libros, series y películas siguen el camino que Jane Austen abrió. Relaciones imperfectas, personajes que crecen, historias donde el amor no es el inicio, sino el resultado de un proceso. Tal vez por eso Jane Austen no solo escribió historias de amor, escribió historias sobre personas y entendió algo que sigue siendo cierto hoy, que el amor más interesante no es el que ocurre sin problemas, es el que obliga a las personas a cambiar. Si te interesa descubrir las historias ocultas detrás de los grandes libros, aquí todavía quedan muchas páginas por explorar, porque a veces las historias más simples son las que terminan cambiando todo.